Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema fe como un grano de mostaza, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versos 14 al 21. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu bendita palabra, que con tu Santo Espíritu nos lleva a toda verdad. Gracias porque nuestro Señor Jesús nos enseñó en cuanto a la fe en ti. Te agradecemos, pues, por la Biblia. Guíanos, condúcenos, ilumina nuestro espíritu, alma e inteligencia para entender tu palabra y aplicarla, vivirla para la gloria de tu nombre. Que sea así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mateo nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo, una vez que escucha de sus discípulos que ellos han sido enseñados de parte de Dios, que el Padre les ha revelado que Él es el Cristo, toma a 3 de sus discípulos, a Juan, a Pablo y a Jacobo, y va hacia el monte de la transfiguración. Una vez que descienden del monte, una vez que los discípulos, los apóstoles, reciben testimonio de Dios Padre, de que Jesucristo es el Hijo amado de Dios y que a Él deben de escucharle, al llegar a donde se encontraban los restantes 9 discípulos, encontramos una multitud, entre ellos escribas, los enemigos acérrimos de nuestro Señor Jesucristo, y un hombre que pide ayuda de parte de Dios, de parte de Jesús, y al no encontrarlo, pide a los discípulos que lo ayuden. Sin embargo, ellos no lo pueden ayudar. Y en ese momento es cuando llega nuestro Señor Jesús. Así que leamos la historia que nos presenta Mateo. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ahora vamos a leer nuevamente la sección y haré algunos comentarios al respecto. Cuando llegaron a la multitud, venían del monte de la transfiguración. Aquí no nos dice Mateo en qué área, en qué lugar geográfico se encuentra esta multitud, pero es muy probable que sea ya en el área de Galilea. Y se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor. Nuevamente vemos que mucha gente en aquel entonces se referían a Jesús como Señor, como Curios. Este nombre de Curios es un nombre que en la Septuaginta, en la Biblia griega que se había traducido de los escritos de hebreo del Antiguo Testamento,
era la misma palabra que se usaba para hablar acerca de Dios. Como a los judíos no les agradaba mencionar por respeto el nombre de Dios o Yahvé, entonces usaban la palabra Adonai, que significa Señor. Y al traducir Adonai al griego, se escribió Kurios, que en español viene siendo Señor. Entonces, esta diferencia no es simplemente de respeto, refiriéndose a una persona masculina, adulta, como Señor, ni siquiera como a alguien que tiene un cargo religioso o un cargo político o un cargo público, sino más bien refiriéndose a Él, a Jesús, como Dios. Si bien es cierto, bien pudiera ser que algunos lo usaban como forma de dirigirse respetuosamente a Jesús. Sin embargo, había otros que reconocían que Jesús era mucho más de lo que aparentaba ser, mucho más que el Mesías, Dios mismo. Sigo leyendo. Ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico. Aquí Mateo nos está diciendo que este chico sufre de epilepsia y la causa o razón es que está endemoniado. Es verdad que muchos casos de epilepsia son trastornos neurológicos que no tienen que ver con espíritus, pero otros casos sí. Este muchacho había quedado endemoniado. No nos dice la Biblia por qué motivo estaba endemoniado, pero es cierto que cuando las personas se acercan al culto de los muertos, al culto de los demonios, tienen mayor posibilidad de quedar endemoniados. Y este demonio en particular buscaba matar al chico, porque dice así, y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego. Es muy probable que este joven tuviese cicatrices en diferentes partes del cuerpo debido a quemaduras por el fuego. Entonces vemos que no solamente sufría, sino que posiblemente buscaba el espíritu la muerte de la persona. Y después dice que muchas veces también cae en el agua. Esto quiere decir que en algún pozo donde hubiese agua o quizás en alguna laguna llegaba a caer con la intención de que fuese ahogado. Sigo leyendo. Y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. El Señor Jesucristo anteriormente a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, les había dado orden de ir a diferentes pueblos y ministrar el Evangelio. Pero además de esto, Él les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que lo exorcizaran. También les dio autoridad para que curaran todo tipo de enfermedad e incluso resucitar muertos. Y cuando ellos regresaron gozosos de que aún los espíritus inmundos se les sujetaban, esto quiere decir que habían logrado más de un exorcismo. Entonces, ¿por qué motivo ahora no lo pudieron hacer? Y vamos a ver al final de la historia la razón de por qué en esta ocasión en particular no pudieron hacer este exorcismo. Sigamos leyendo. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. No se refiere aquí a los discípulos, sino se refiere a la generación que vivió con Jesús en el año 30 de nuestra era. Se refiere a los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, a los herodianos, al vulgo, al común pueblo. Se refiere en general
a toda la nación de Israel. Una generación mala, una generación más que mala, perversa, adúltera, como dice cuando se refiere Jesús a los fariseos, hipócritas y adúlteros. Entonces, aquí Jesús está diciendo que esta generación en particular se está comportando como las generaciones anteriores en el pueblo de Israel, en que cuando Dios enviaba a sus profetas, ellos los rechazaban. Y no solamente era un rechazo físico, un rechazo espiritual a lo que ellos proclamaban, sino incluso llegaban a matarlos. El mismo destino que le esperaría a Jesús pocos meses más adelante. Sigamos leyendo. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Se refiere pues a esa generación perversa, adúltera, a esa generación incrédula que no aceptaba que Él fuese el Mesías, puesto que tenían un Mesías preconcebido de tipo militar y político, no un Mesías que venía a establecer un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Sigo leyendo. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Ciertamente, el Señor Jesús, en su carácter santo, estaba siendo continuamente molestado, estaba continuamente siendo afectado en su persona, porque Él es el ser santo. Como bien dijo el ángel a María, el santo ser que tú concebirás será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este santo ser sufría de ver la inmoralidad, de ver la incredulidad de este pueblo, de esta generación. Sigo leyendo. Traedme acá al muchacho. Y Jesús lo reprendió. ¿A quién? Al demonio. Y el demonio salió de él, pero no sin procurar hacerle daño al joven. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Marcos dice que poco antes de que saliera el demonio, el muchacho cayó y tuvo una fuerte convulsión. Tal es así que pensaban que había quedado muerto. Pero el Señor Jesús camina, lo toma de la mano y lo levanta completamente sano. Lo que nos dice Marcos. Lucas ahorra esto y nos dice únicamente que el muchacho quedó curado desde aquel instante, desde aquel momento. Sigo leyendo. Entonces los discípulos, más adelante, Marcos también dice, en la casa de algunos de los discípulos, ellos le preguntan, en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Qué sucedió? Hicimos todo lo que tú nos dijiste. En tu nombre reprendimos al demonio, pero no sucedió. ¿A qué se debe? Y Jesús da una respuesta muy sincera. La siguiente. Y Él les dijo, por vuestra poca fe. Lamentablemente, los discípulos no solamente en esta ocasión tuvieron poca fe, sino otras veces Jesús les reprendió por la misma situación. En un momento dado en que tuvieron que cruzar el mar de Galilea, se les había olvidado a los discípulos llevar pan. Y el Señor Jesucristo les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, refiriéndose a la doctrina, a la enseñanza de los fariseos. Y los discípulos estaban pensando que había dicho eso por la razón de que se les había olvidado a ellos llevar pan consigo. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿qué no se acuerdan que recientemente con unos cuantos panes y peces he dado de comer a 5,000 hombres más sus esposas y sus hijos? Y que en otra ocasión a 4,000 varones más sus esposas y sus hijos
nuevamente con unos cuantos panes? ¿Por qué entonces están ustedes pensando en su corazón que estoy refiriéndome al pan? Ellos luego entendieron que se estaba refiriendo a Jesús a la enseñanza de los fariseos. Y ahí Jesús les reprende y les dice: hombres de poca fe. Cuando en otra ocasión el Señor Jesús está orando y le pide a sus discípulos que se adelanten, ellos toman una barca, cruzan el mar de Galilea y Jesús, orando en un cerro, llega un momento en que se hace muy noche. Y como a las 3, 4 de la madrugada, Jesús va en búsqueda de ellos y va caminando sobre el mar. De pronto se desata una gran tempestad y Jesús les dice: calma, soy yo. Y entonces los discípulos dicen: si eres tú, dice Pedro, manda que vaya a ti. Y entonces Jesús le dice: ven. Pedro baja de la barca, camina, pero al ver las grandes olas, tiene temor, duda y se empieza a hundir. Y grita: Señor, sálvame. Jesús llega, lo traba, lo levanta, llegan al barco y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces vemos que en varias ocasiones el Señor Jesús a sus discípulos les llamó la atención porque no tenían fe suficiente, fe en Dios, de que lo que ellos estaban haciendo era para agradar a Dios y por lo tanto tenían el apoyo completo de Dios. Vamos a ver más adelante qué nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, aquí no se está refiriendo en que la fe sea muy pequeña, que con eso baste. Jesús se está refiriendo más bien a una fe pequeña, pero que va a crecer. Acuérdense de la parábola de la semilla de mostaza, que dice que es la más pequeña de todas las semillas y que al florecer, al crecer, va a dar un arbusto suficientemente grande como para que pájaros vengan y aniden en ese arbusto que parece como un árbol. Entonces Jesús dice que la fe de los discípulos, tu fe, mi fe, que no debe de quedarse pequeña, sino que esta fe debe de ir creciendo, de tal manera que llegue a ser tan grande como un arbusto, un árbol en donde los pájaros aniden, que dé vida. Este árbol está dando vida a los pájaros y seguramente a insectos y a otro tipo de vida. Entonces, la fe tiene que crecer, tiene que madurar, no se puede quedar pequeña. Y a eso se refiere Jesús. Si tienen fe como un grano de mostaza que va creciendo, que va madurando, entonces pueden decir a este monte: pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Esta palabra era un refrán muy común en el judaísmo de aquel entonces. Cuando decían: tú puedes decirle a este monte, pásate de aquí a allá y ocurrirá, era tanto como decir: nada es imposible. Todo se puede lograr si tú tienes fe en Dios. Y esto es verdad. Entonces, esta es una palabra que en la literatura se le llama hipérbole. Significa es una exageración, que los oyentes reconocen que es una exageración para afirmar una verdad. En este caso, nada nos va a hacer a nosotros ceder porque nosotros creemos, confiamos en Dios. Él, Dios, que tiene recursos ilimitados, Él nos va a apoyar a nosotros en nuestra oración, en nuestra petición, y se hará conforme a la voluntad de Dios y conforme a nuestra confianza y fe en Dios.
nada nos limita. Entonces es tanto como decir, este monte yo lo quito. No hay nada que me frene. Pero repito, tiene que ser fe en Dios, en lo que Él ha dicho que hará, confiando en su palabra y conforme a su plena soberanía. Él hará lo que crea conveniente conforme a sus propósitos. Sigo leyendo. Y para terminar, Jesús dice, pero esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Esta palabra, que en versiones de la Biblia más modernas no se encuentra, se piensa que en el original no estaba este verso. Sin embargo, sí se encuentra en Marcos. Se piensan, los estudiosos dicen que es posible que alguien, algún escriba, lo copió de Marcos y lo incrustó aquí en Mateo. Como quiera que sea, no tenemos esa seguridad. Sin embargo, en Marcos está, y de todos modos Jesús dijo esto y Marcos lo escribió. Así, bueno, pues la realidad es que este tipo de demonios, dice Jesús, no va a salir a menos que haya oración y ayuno. Algo que es muy importante, la fe en Dios se va a traducir en oración. El hombre que tiene fe en Dios necesariamente va a tener una vida de oración. Y el hombre que tiene una vida de oración necesario, obligadamente, va a tener fe en Dios. Y vamos a ver aquí algo que es muy importante. La fe en Dios es una fe que se va a traducir en una plena confianza en Dios, en quién es Él, en sus atributos y entre esos atributos en su soberanía. Nosotros vamos a confiar en que Él es Dios todopoderoso, en que Él es Dios sabio, en que Él es Dios omnisciente, que conoce todo, y que Él es un Dios soberano, que hará conforme a su voluntad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento, cómo hubo hombres y mujeres que creyeron en Dios de una manera plena, total. Esa es la fe que Jesús está diciéndole a los discípulos que necesitan. Y esa es la fe que tú y yo necesitamos. Vamos a leer ahora cómo la Biblia nos menciona que ha habido hombres en diferentes épocas de la historia del pueblo de Israel que han creído en Dios de una manera plena. Y vamos a empezar leyendo acerca de qué nos dice la Biblia de Enoc en el libro, en la epístola de Hebreos. En Números 13:30b, vamos a ver cómo Josué tiene plena confianza en Dios. Leamos. Entonces Caleb dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, de la tierra prometida, porque sin duda la conquistaremos. Caleb fue uno de los 2 espías que fueron a la tierra a reconocer cómo era y trajeron de ella frutos e informes de cómo era. Moisés había enviado a 12 espías y 10 tuvieron temor y dijeron, no podemos entrar a esa tierra porque hay gigantes y nosotros somos, a su parecer, como saltamontes. Y tuvieron temor e infundaron temor, miedo en el corazón del pueblo y no quisieron entrar. Solamente Caleb y Josué dijeron, nosotros podemos entrar. Y Dios escuchó cómo la gente se rebeló contra Dios y no entraron a la tierra prometida. Sin embargo, Dios prometió que Caleb y Josué sí entrarían 40 años después y entraron a la tierra prometida por su fe. Ahora vamos a ver cómo encontramos a Job. Job dice, aunque él me mate,
en él esperaré. Job había sufrido, según los estudiosos, una sarna muy complicada, muy gravosa. Probablemente haya sido esto. Y él había, además de haber perdido su salud, también había perdido la vida de sus hijos, de sus propiedades. Y entonces él estaba en una postración terrible. Su mujer le dijo: mejor maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: aunque él me mate, en él esperaré. Esperaré en Dios, confiaré en Dios. Él es mi escudo y mi galardón, mi premio. Entonces vemos que este hombre tuvo una plena confianza en Dios, aunque había perdido ya todo. Solamente le faltaba morir. Sigo leyendo. Ahora en el libro de Daniel nos habla acerca de los tres amigos de Daniel: Mesac, Abednego y Sadrach. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, le dijeron al rey, del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces ellos fueron echados al horno que estaba 7 veces más caliente y no fueron muertos. Al contrario, el rey vio que había 4 varones paseándose en el horno. Los 3, Mesac, Abednego y Sadrach, y el ángel de Jehová, Jesús mismo. Entonces, estos hombres confiaron en Dios, y su confianza llegó al punto en que dijeron: pero si no lo hace, si no nos libra, si moriremos en el horno quemados, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ese es el tipo de fe que espera el Señor Jesús de parte tuya y mía. Y ahora sí vamos a leer cómo está en Epístola a los Hebreos, que habla acerca de Enoc. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Este hombre fue levantado de la tierra al cielo, y él es el tipo de aquellos nosotros, los cristianos, que en su momento, cuando venga el Señor Jesús, estemos vivos y seremos trasladados vivos al cielo, transformados nuestros cuerpos a la gloria semejante de nuestro Señor Jesús. Este Enoc no conoció la muerte y Dios lo llevó al cielo a causa de su fe. Y ahora vamos a ver cómo Noé salvó a su familia, y él es un bendito de Dios, que a través de él nosotros tenemos vida. Vamos a leer cómo dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, acerca del juicio de Dios, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Esto es por la fe, por la cual condenó por esta fe al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y ahora vamos a llegar a comentar la historia de Abraham, el padre de la fe. Dice así en Hebreos: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, dejó a su familia, a su tierra, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Vivió en la tierra que Dios le prometió. Sin embargo, para él esa tierra era como extraña, porque no se apegó él a los bienes materiales. Su vista estaba en la ciudad celestial. Por fe, él vivió
toda su vida, y por eso se le llama el padre de la fe. Pero no nada más tenemos esos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo hay gente que creía en Jesús, que amaba a Jesús, que buscaba a Jesús. Si bien es cierto, empecé diciendo que había gente que lo rechazó, que no creía en él, hubo poca gente que sí le buscaba. Y vamos a leer esta historia acerca de la mujer que llegó detrás de Jesús y quería ser sana de su enfermedad. Y con disimulo tocó el borde de su manto. Leo. Pues decía para sí la mujer: si tan solo toco su manto, sanaré. Y la respuesta del Señor Jesús fue la siguiente. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha dado no nada más salud, sino salvación. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos dice que es necesaria la fe cuando Él enseña la parábola del juez injusto y la viuda. Leo. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar, obviamente con fe, en todo tiempo y no desfallecer, que fue la parábola del juez injusto y la viuda. Esta oración en fe es en fe en Dios. No es una fe en la fe. Eso es un absurdo. Tampoco es la fe en el poder, la inteligencia, la sabiduría de la persona que ora o de la persona de la que estamos esperando una respuesta. Es fe en Dios. Marcos, en el capítulo 11, verso 22, dice que el Señor Jesucristo dijo: tened fe en Dios. Y después el Señor Jesús hace la referencia de: si ustedes dicen a este monte, quítate de aquí y pásate a otro lugar, se hará, por cuanto han tenido la fe en Dios. Entonces, nosotros vemos que la fe en Dios nos va a impulsar a vivir el día a día. Y siempre esta fe tendrá que ser unida a la oración, que es hablar, platicar, exponerle a Dios nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y Él hará conforme a su buena voluntad. Ahora bien, voy a terminar comentando que hubo un apóstol que menciona en Corintios cuántos padecimientos él sufrió a causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer segunda carta de Corintios. Me refiero al apóstol Pablo. En muchos más trabajos, dice Pablo, él trabajó más que otros apóstoles, en muchas más cárceles. Él vivió la experiencia de haber pisado la cárcel en muchas ocasiones, en azotes un sinnúmero de veces, y esos azotes por lo general eran 40 veces menos uno. Se consideraba que era el número de latigazos máximo que un hombre podía soportar sin morir. Así que el apóstol Pablo recibió más de una vez 39 azotes, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 5 veces. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado y lo dejaron creyendo que había muerto. O sea, a tal grado llegó a estar herido que pensaron que ya había muerto y por eso lo dejaron de apedrear. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo de la mar. En estas situaciones,
él ejerció su fe en Jesús. Pero vean ustedes que, como consecuencia de su fe, no obtuvo premios, galardones, aplausos, riquezas, sino recibió latigazos, varazos, apedrado, en la cárcel, náufrago. Sigo leyendo. Con frecuencia en viajes estuvo, en peligros de ríos, tuvo peligros de salteadores, peligros de sus compatriotas y peligros de los extranjeros, de los gentiles. Peligros en la ciudad y peligros en el desierto. Peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Nuevamente vuelvo a decir, Pablo era un hombre de fe. Era un hombre que confiaba plenamente en Dios y era siempre guiado por Dios. Y sin embargo, sufrió todas estas calamidades que él describe. Peligros en el mar, peligros en la tierra, peligros en el desierto, peligros en la ciudad, peligros en los pueblos, peligros en los caminos. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, y no acaba. Sigo leyendo. En trabajos y fatigas, mucho, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed. Sí, tuvo necesidad, tuvo hambre, así lo dice, y tuvo sed. Y también estuvo a menudo sin comida, en frío y desnudez. Esto en un hombre de plena fe. ¿En dónde está, pues, la teología de la prosperidad? En que yo decreto que como hijo del rey, que soy un príncipe, voy a vivir de una manera cómoda. ¿Dónde está esto en la vida de Pablo? Sigo leyendo. Pablo nos está demostrando que todo cristiano verdadero va a tener que pasar por sufrimiento. Por sufrimiento, todos. Jesús lo dijo. Nadie puede ser mayor que el Maestro. Y el Señor Jesús dijo que si con Él hacen lo que hicieron, ¿qué no harán con nosotros? Entonces, este año que está por empezar, es posible que sea un año difícil para el cristianismo en general, que sea un año difícil para ti en particular. Es posible que tengas alguna enfermedad importante. Es posible que pierdas a un ser querido. Es posible que pierdas tu empleo. Es posible que se te complique la vida social. Y puede ser que tu situación económica también. Y puede ser que alguna otra cuestión que no te imaginas en este momento llegue a tu vida. Yo creo que Pablo no se estaba esperando naufragar varias veces, ni estaba esperando que lo apedrearan y casi lo hubiesen matado. Sin embargo, él estaba confiando al día siguiente en el poder, la sabiduría, el amor, el cuidado de Dios. ¿Acaso aquí Dios no tuvo cuidado de Pablo? Dios parpadeó y de pronto perdió de vista a Pablo y a él lo habían apedreado. No. Dios permitió esto en la vida de Pablo. Así como en tu vida y en mi vida, Dios quizás permita situaciones muy difíciles, no difíciles, muy difíciles. Pero esto será para que nuestra fe sea madura. Como dije al principio, que este grano de mostaza crezca y se haga fuerte como un matorral, como un árbol que dé vida a los demás.
La invitación es para que tú y yo, a partir de hoy, tengamos una vida de oración, en fe en Dios, y que tengamos una vida de fe continua en Dios, en oración. Jesús lo dijo, este tipo de demonios no sale si no es con oración y ayuno. Hagámoslo. Creo que esto, si lo tomamos muy en serio, nos permitirá ver un año muy bueno aquí adentro, en nuestro espíritu. Quizás en el exterior sea difícil, pero nuestro espíritu se va a ver fortalecido porque nosotros hemos tomado la decisión de vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Fe en Dios, plena confianza, como Enoc, como Noé, como Job, como Abraham, como Pablo. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios bendito, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, día a día, comprometidos al 100%, para la gloria de tu nombre. Que sea así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros hace unos momentos en el día de oración. Y te recordamos que todos los martes a las 6 estamos orando por tus peticiones. Con todo gusto. 6 de la tarde, Facebook Live. También estamos en YouTube, en Facebook. Y te recuerdo los horarios en que puedes estar con nosotros. Y por favor, escríbenos algún comentario. Los martes, los jueves y los sábados a las 7 de la noche. Inscríbete si no lo has hecho, comparte, para nosotros es importante. Dios te bendice y ve los videos anteriores. Muchas gracias.